Sí, los niveles de revelación de la Torah. Vamos a ver un texto. Es Proverbios 2.6. Eso lo hemos visto aquí cuando vimos la sabiduría, pero vamos a verlo de nuevo. Proverbios 2.6. ¿Qué es la inteligencia? ¿Qué considera la gente como inteligencia? ¿Qué es la La inteligencia? capacidad de desarrollar alguna solución frente a un plan de manera Inteligencia. Oiga, pues. La manera de desarrollar fácil, o la capacidad de solucionar un problema. sería como gestionar, ¿no? Sería como una acción de la inteligencia. ¿Qué pasa ahí? ¿No sé qué buscáramos? Un momento. Proverbios 2.6, ¿sí? Debo leer, por favor. Porque el Eterno da la sabiduría, ¿Sí? y de su boca viene el conocimiento y el discernimiento. Aquí dicen que sabiduría es Jochma. Coma. Pero esa qué traducción es. Esta pues. ¿Tiene valera? De la inteligencia. Esta. ¿Y dónde dice la Estamos palabra hablando de inteligencia? inteligencia, no sabiduría. Ah, 12 lo que dice, sí. El 2 es que ahí no dice inteligencia por ningún lado. ¿Por qué? Sí. Pero es que al Aquí final, sí. al final coloque discernimiento. No, y aquí al En final vez- dice y la inteligencia. Aquí también. O sea, acá dice y discernimiento, y en la Reina Valera dice Inteligencia. ¿Ves? ¿Los animales poseen algún grado de inteligencia? Sí. Sí, porque lo que yo te decía, tienen algún grado de decisión basados en algo que ellos han captado. ¿Sí? Y llamado instinto. Llamado instinto. Entonces, eso se le colocó al animal en un grado que se llama nepes, o sea, un nivel que es bajo. Un nivel que es bajo, que se maneja en un mundo bajo, o sea, que no, como tal, no se maneja por algo que acabó de Baruj Hu, colocó el perro ladra. Nadie le enseñó a él a ladrar. ¿Sí o no? Así como el gato hace miau y él no toma un curso para decir miau. Ni su tendencia tampoco, por ejemplo, que un perro persiga a un gato. Él no fue a una universidad a decir quiénes van a ser mis enemigos. No, eso fue colocado en él, por acá de Baruj Hu. Basados en un instinto, en un soplo que viene del creador, diferente al que se nos ha dado o que se le ha dado al ser humano. ¿Sí? A los seres humanos se les llama generalmente eso, la gente pues, catalogamos como inteligente a una persona que tiene cierta capacidad intelectual, ¿cierto? Cierta capacidad intelectual basada en algún conocimiento de tipo de estudio, ayúdenme con ese pedacito, académico o cultural, o basado en la experiencia. Un indio no necesariamente va a una universidad, a un colegio, pero desarrolla ciertos dotes, ¿cierto? Que uno diría tiene ciertas acciones que son inteligentes, entre comillas, basado en lo que él vio en sus ancestros. Que uno quedaría, pues por ejemplo, una vez yo vi una vez un palo y aquí en la punta traía un tarro, y ese tarro lo dejaban muy delgado y era para bajar mangos. Me parece algo muy sencillo, pero si usted me mete a mí a un cultivo de mangos, ¿yo cómo los bajo? Al totazo limpio. ¿Sí? Sabiendo que voy a dañar algunas hojas y que eso va a producir alguna consecuencia sobre ese árbol. Entonces alguna vez me dijo, no, si usted va a coger eso, tiene que coger el tarrito ese y subirlo y hacer así. Entonces él corta la hojita y tal, y viene su manguito y se lo come. Cero, algo así. Entonces, eso en ese aspecto en el que ellos se movían me pareció casi un desarrollo tecnológico avanzado. ¿Sí? Para otros mecanismos, por ejemplo, como aquí en la ciudad, entonces ya un ascensor o nada más mostrar usted, como mete usted a veces a unos cajeros, usted mete el billete de 2000 y le da las vueltas a las moneditas y le saca el cosito que usted quiere, ¿cierto? Entonces nosotros llamamos eso inteligencia. Y realmente eso es un grado de inteligencia, igual que desarrollan los animales, pero no es la inteligencia que habla la escritura. Es decir, a sus elegidos y sus escogidos,
Akadosh Baruj Hu los ha dotado de una inteligencia que no tiene que ver con esa inteligencia. No sé si me saben entender. Es decir, cuando Akadosh Baruj Hu desarrolla o toca nuestras vidas a nivel Nepes, a nivel Ruach y a nivel Neshama, nos da una inteligencia, nos da una percepción de la inteligencia superior. La escritura dice que los cielos sostienen, o sea, que los cielos fueron formados por su inteligencia. Y es algo que está superior al ser humano. O sea, yo no tendría ese grado de inteligencia. Y precisamente se trata de que yo capte ese nivel de inteligencia que está ¿qué? Oculto. Porque ese grado de inteligencia está oculto. Yo puedo decir que A más B elevado al cuadrado es igual al cuadrado más 2AB igual 2 veces, etcétera, más C. Eso es una ecuación y lo entendí por algo que alguien me lo pasó. Entonces yo lo pasé en mi memoria y hoy en día pues lo escribo y lo desarrollo. Y lo puedo ejercitar. Pero eso es lo que llaman vulgarmente inteligencia. Que eso es a nivel animal. Pero a nivel espiritual es otro paseo, ¿sí? Porque a nivel espiritual no se desarrolla de la misma forma, ¿sí? Y vamos a leer el Salmo 119, no, esa es la frase del pastel, Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Léelo un poquito más alto y más despacio, acentuando bien. Por lo cual también nosotros, Sí. desde el día que lo oímos, ¿Oímos o vimos? oímos. Desde el día que lo oímos. Que Colosenses que 1:9. Uno nuevo. Ojo con lo que estamos leyendo. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, Sí. no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahí habla de una inteligencia. Aquí colocan inteligencia, Binah. Ese sí es inteligencia, Binah. De la inteligencia. Dice como espiritual. O sea, hay una inteligencia, como yo le digo, el tipo que es animal y la inteligencia que es de tipo espiritual. Entonces, vamos a leer un pasaje, Proverbios 3:19. Vamos a leer los saltaditos y después nos concentramos en nosotros. Proverbios, señor. 19. Proverbios 3:19, sí. Hashem con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Afirmó los cielos con inteligencia. Repito, ¿cómo dice esa traducción? Yuhebahei con sabiduría fundó la tierra, afirmó los chamaín con inteligencia. Proverbios 4:5. Aquí fallan. ¿Qué dice? Adquiere sabiduría, Sí. adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Adquiere, ¿qué cosa? Sabiduría. Sabiduría. ¿Y qué más? Adquiere inteligencia. Inteligencia. Entonces cuando uno ve un niño que es así como pilosito y que capta cosas, entonces que desarma y arma la cabeza, ¿cómo es inteligente? Normal. O sea, vuelvo y repito, todos los seres humanos vivimos con ese grado de inteligencia. Pero la inteligencia espiritual no es la misma. Job 38:36. Ahí nos vamos a dar cuenta. Ok. 38:36. 38. 36. Antes de Salmos. Job 38:36. ¿Qué dice? ¿Quién puso la sabiduría en lo íntimo? ¿O quién dio a la mente inteligencia?
¿Cómo dice la otra traducción? Job 38:36, lo leo. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién dio al espíritu inteligencia? Al espíritu. ¿Quién dio al espíritu inteligencia? O sea, que es diferente. Volvamos entonces a leer Colosenses 1:9. Vamos a verlo despacio. Leerlo despacio. Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, Sí. desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Bueno. Más por favor, lees el texto anterior de este. Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Eso es todo. El anterior. Y como lo habéis aprendido de Epafras. Epafras, nuestro consiervo amado, Mm. que es un fiel ministro de Mashiach para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Sí. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Vea, de pedir, ojo con esto, despacio. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, ¿a quién? A Yeshua. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de plata, salud, conocimiento de qué cosa, su voluntad, de no mi voluntad, ¿sí? De su voluntad, conocimiento de su voluntad. ¿En qué cosa? En toda sabiduría y el tema que nos está para hoy, inteligencia espiritual. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. A mí me parece esto genial, porque estas son palabras mayores. Este término, inteligencia espiritual, eso es fuerte. Inteligencia espiritual. Entonces, Job dice en 38:36, ¿qué dice? ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿Sí? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién dio? Dice que al espíritu inteligencia. ¿Quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién dio al espíritu inteligencia? O sea que el espíritu tiene inteligencia, que fue dada de los cielos, o por acá de Baruch, que es una inteligencia que yo digo que no tiene nada que ver con la inteligencia que poseamos antes de conocer a Kadosh Baruj Hu, que es una inteligencia normal, 2 más 3 igual 5, o mamá, o bebé, o escribir todo lo que enseñaron. Eso no tiene que ver nada con la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual es algo que está oculto, que la poseemos y que está oculta. Dice Pablo: yo ruego para que ustedes tengan inteligencia espiritual. O sea, dentro de mis oraciones yo le pido al Creador que el grupo desarrolle inteligencia espiritual, el mayor grado de inteligencia espiritual que podamos captar, que podamos entender,
y que podamos lograr. ¿Con qué finalidad? Porque es lo que más escasea. Sigo diciendo que en las congregaciones y en las denominaciones generalmente enseñan a la gente a no ser inteligente. Dime. A no pensar. A no pensar. Cuando nosotros empezamos el grupo, lo primero que tal vez, la primera semana, el primer día, el primer momento, el primer minuto, el primer segundo, yo les dije, lo primero que vamos a hacer aquí es ¿qué cosa? Expandir el cerebro. Es decir, preguntar. La única forma que una persona expande su cerebro es a través de la pregunta, del cuestionamiento. La gente en las iglesias, en las denominaciones, cuando hacen, por ejemplo, esto, el tipo dijo, yo creo que los cielos se van a abrir, dicen amén. A todos le dicen amén. Si el tipo se cae, dicen amén. Si el tipo dice, les voy a quitar la plata, ¿qué dicen? Amén. Que así sea, ¿sí o no? Eso en una figura. En la otra figura, ¿cuál? ¿Sí? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahí. ¿Sí o no? Y el currículum que siguen del orden es lo mismo. Entonces no piensan. No piensan. No saben lo que hacen. ¿Sí? Entonces, al hacer eso programáticamente, ¿qué hacen? ¿Qué hace el cerebro mío? ¿Qué hace? No, el cerebro mío no. La parte espiritual, ¿qué hace la inteligencia espiritual? No se desarrolla. Dime. Se estanca. Se muere. No se desarrolla. No hay formas de que se desarrolle. Entonces, si yo cojo, por ejemplo, un dogma, sea cual fuere, y yo no lo proceso, entonces, que tienes que pararte y dirigir tu cuerpo para orar hacia la ciudad de Jerusalén. Entonces todos se pararon ese día, yo no sé por qué. Yo dije, no, pues yo también me paro. ¿Y qué es lo que toca hacer? Me dijeron, yo estaba diciendo, no, que ponga el cuerpo allá para el lado nororiental, creo que fue. Entonces yo me cogí, me paré y oré. Ni muchos, ¿cierto? No procesé la información, simplemente me paré y lo que hizo fue una especie de lo que harían en otro lado, ¿cómo se llama eso? Cuando unos ríen y otros ríen y otros ríen, una especie de euforia. O que es contagioso. Hay otra cosa, euforia, histeria colectiva. ¿Sí? Entonces uno ve que unos ríen, todos ríen, no, todos bostezan, no, le dicen a usted, párese, se para, levante las manos. En los cultos no le dijeron a ustedes muchas veces, no, levanten las manos. ¿Y yo por qué las tengo que levantar? ¿O para qué? Y se supone que yo las levanto, las tengo que levantar como por mi propia intención y saber si las levanto o no las levanto y para qué las levanto. No, me dicen simplemente, levanten las manos, vamos a orar. O inclinen el rostro, vamos a orar. Entonces, inclinan el rostro. Entonces, todas esas acciones lo que hacen es que limitan al ser humano en su grado de inteligencia espiritual. ¿Me está haciendo entender? Entonces, si yo practico dogmas que son meramente y no les estoy buscando la riqueza, no les estoy buscando algo que vamos a hacer ahorita, me vuelvo una persona plana. Creo en lo que me digan. Entonces, si cualquier dogma que me aparezca nuevo, lo creo. ¿Cuál es la mayor doctrina que tiene el cristianismo actualmente? Todas las iglesias cristianas. Muchas, ¿no? La Trinidad. Pero una, la que más se fundamentó, ¿Promesas? dime. ¿Promesas? Sí, Prosperidad. prosperidad. Pero ¿sabe cuál? El ateísmo. No hay en una parte que se predique más el ateísmo que en una iglesia cristiana. Porque en la iglesia cristiana lo que le enseñan es a creer en uno. Usted va a ser, usted es, usted va a volar, usted va a ser presidente de esta nación. O sea, le suben el ego. Y eso es ateísmo. Porque eso es creer en uno mismo. El día que yo creo en mí mismo estoy en la inmunda. Mi dependencia total es de Akadosh Baruj Hu. Porque yo soy una persona que a diario fallo y caigo. Entonces eso se llama ateísmo. Y la gente pues es feliz porque le suben el ego. Lo inflan. Y a eso
le suman la fantasía, que es la cuestión de las promesas. ¿Sí? Y a eso le suman, usted va a ser rico, millonario y famoso, pues ¿dónde queda su inteligencia espiritual? No existe. Porque usted lo cogieron y lo enterraron. Le dijeron al contrario, usted es un brutico espiritual y se va a quedar ahí sentado. No, por ese lado no, ¿cómo se dijera yo? No podría encontrar altos niveles de inteligencia y sabiduría. Si yo, una vez vimos aquí la cuestión de la sabiduría, ¿sí se acuerdan? El principio de la sabiduría, ¿sí o no? Es el temor de Hashem. No a Hashem, de Hashem. Es el principio de la sabiduría. A mí me enseñaron también al contrario, como para variar. La inteligencia espiritual, ¿sí o no? La inteligencia espiritual le fue dada, según Job, en nuestra Neshama, fue colocada. Ella está ahí para desarrollarse. Y es algo que en la medida que andamos y captamos el mundo y vamos a leer alguna parábola que la leí y dije, Padre Santo, cada día nos enseñan más cosas y eso me parece genial. Y uno ve que la inteligencia la da Kadosh Baruj Hu. Si yo voy a una persona, ¿cierto?, en el taxi, y yo le empiezo a hablar, por ejemplo, lo que les he dicho, de un tema, por ejemplo, vamos a hablar del séptimo cielo, a una persona que toda la vida se dedicó, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿ustedes creen que me capta algo? No me capta nada. ¿Qué voy a hacer yo? Tirar mi tiempo. ¿Para qué hablamos? Me tocaría ¿qué cosa? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bajarme al nivel de esa persona. ¿Sí o no? En otras palabras, contraerme también. Ir a lo más plano posible para que me pueda medio sostener algo. Si yo hablo con una persona más arribita, entonces yo puedo decir que, no sé, que el valor numérico de Yuhei que es 26. Y la persona me va a decir, ¿y eso para qué me sirve? Si mañana pago el recibo de la luz. Es una persona que está bloqueada. Si yo llego y subo un poquitico más el nivel y digo, el Mashiach de Israel es judío. ¿Por qué crees en un judío? Que estos días he estado molestando harto con eso. Hasta ahora se dieron cuenta que era judío. Ni siquiera se dieron cuenta que el hombre era judío. Y empiezan a procesar y el cerebro no les capta. No es porque sean brutos, no. Es porque quieren ser brutos, que es diferente. Pero vamos para allá, otro nivel, vamos a otro nivel. Los ángeles tienen alas y tienen plumas. Hay gente que lo cree, hay gente que lo cree. La mayoría. Los agnósticos creen. Todo el mundo cree que todos los ángeles tienen alas. ¿Sí? Ellos no pueden entender que hay ruedas, que hay esferas. Ellos no pueden entender que hay cherín, que hay luces. No, todo está dedicado a Miguel y Gabriel y los tipos como que tienen alas, no sé, no me acuerdo ahorita mi figura. Identificar simple y llanamente, que se demora 10 segundos en un Google de cualquier imagen, mirar a Artemisa, la diosa de los cielos, y compararla cómo ha evolucionado a ser hasta hoy, ¿qué cosa? La Virgen María. Entonces la persona puede ser que mire esas figuras y puede ser que no capte. Bueno, eso sí ya pues. Pero eso no depende de un toque también del Eterno. Vamos para allá, precisamente. Pero buscar ese tipo de cosas no necesita un toque eterno, ¿no? Saber que María es que tú las Artemisa, ¿no? Pues que precisamente tú lo llevas al nivel más bajo, que sería el nivel meramente intelectual, pero no meramente espiritual. Por ejemplo, si tú le das esa información de que Artemisa es la Virgen María, se lo da a un hindú, ¿qué hace el hindú? La verdad ni me viene, ¿sí me entiendes? Si le da a un hombre que practique el sintoísmo, pues. Pero hace 3 años conseguí un poco de papelitos bueno, creo que fue el 7 de litros, bueno, con una fecha de Navidad. Sí. Y la gente, yo creo que si lo leía entendía, o sea, no era una cosa que dijeran, uy, no,
toca hacer una ecuación, ¿no? Simplemente era leerlo, ver la imagen. Es más, ni lo lea, solamente la lectura de imágenes Sí, lo lleva a deducir qué es eso. sí. Y pues yo no sé. ¿No captan? Pues No, no sé, espero no, que pero- algunos hayan captado. Dime. Tiene que haber otro, porque a mí me ha pasado, o sea, recientemente le mostré y no hay esa conexión de la figura de, por más de que venga en piedra, después de no sé qué, no, es como, no, son figuras totalmente aparte, como y yo, pero sí son las mismas, o sea, es la evolución, no hay. O sea, se Sí. puede buscar de manera intelectual, pero Sí. vea que entiendan. Es muy- Vuelvo y digo, sí, a ese nivel. ¿Y para qué me serviría yo saber eso? ¿Sí? ¿Para qué me pudo llegar a entender el día que yo comprendí que Yeshua no era Dios? El Dios Yuhei Bajei. ¿Sí? ¿Para qué me sirvió? ¿Sí? ¿Por qué lo pude yo comprender y entender? ¿Y para qué luego me pudo repercutir? Entonces, hay unas cabinas que se llaman mundos, ¿sí? Donde, aunque las personas escuchen, se sientan, vean, se le pase a usted videos, ¿sí o no? Prácticamente venga Artemisa y les hable y les diga, yo no soy la Virgen María, no se lo creen. No lo creen. Lo cual, pues, vamos para allá. ¿Debo yo juzgar o no juzgar eso? No, lo que yo hago es darle información. Y ahí pare de contar, porque uno qué más puede hacer. Uno quisiera, ¿sí o no? Que la gente entendiera y comprendiera las cosas y no se sale. Es muy complicado. Entonces ahí viene el toque de Akadosh Baruj Hu para que pueda transformar eso. Pero como consideramos que los que estamos aquí sentados ya hemos recibido algún toque del Creador, sí es nuestra, ¿cómo se llama eso? Profesión, como decía Shaul, Pablo, o si es nuestra obligación buscar eso que está escondido y eso que tiene que ser revelado, que es la inteligencia espiritual, porque hay una inteligencia espiritual que lo hace superior a los demás en cuanto a percepciones espirituales, muy superior y bastante, diría yo, muchísimo diría yo, ¿sí? Para poder, por ejemplo, como lo que estamos, ayer estaba echando cabeza sobre lo que estábamos leyendo en el mandamiento, la cuestión del puño. La Torah dice cuando tú hieras con un puño, cuando le des un puño, cuando hieras, dice el mandamiento, eso no hieras con un puño. Si uno se queda a ese nivel, pues el puño es puño. Ahora me tocaría entender qué es herir, hasta que vea sangre. De pronto hasta que no vea sangre yo no lo considero herida. Pero si le dejo un hematoma así grandote, digo, no, eso no es herida, eso fue un golpecito. Entonces, hasta que no le salga sangre, entonces yo considero que sea herir. ¿Qué sería entonces herir? ¿Sí? Y el Eterno, ¿cierto? Abre cada vez más y más compuertas para que yo pueda acceder a ese nivel y entender cosas supra espirituales. Y que tenemos que aprovechar, obviamente, porque nos ha elegido en estos tiempos, porque en estos tiempos no habrá hambre de comida, ¿sí o no? Sino de su Torah, de su escritura. Hambre, tendrá que haber hambre. No en todo el mundo. Generalmente no todo el mundo. Yo me he dado cuenta que en un país como este son seguidores de Jesús, pero no son creyentes. Que es peor. Creen en un Jesús cualquiera, el que primero se les viene a la mente, el que primero idealizan, y el que llena sus bolsillos y el que se acomoda a ellos. Es más o menos lo que la gente cree, ¿sí? Pero entonces, como la bendita Torah fue dada a niveles, ¿sí? Yo sí creo que el Eterno dio niveles. La escritura dice cada uno conforme al grado de fe que le fue dado. Ayúdenme con este texto, por favor, que ese sí no lo tenía aquí escrito. Vamos a leer Romanos 12, 1, 2, 3. Dice, así que hermanos, y dice hermanos, o sea, no le está diciendo ajenos, así que hermanos, gente conocida, gente que es creyente, supuestamente. Dice, os ruego, no dice les pido,
les ruego, os ruego, por las misericordias de Elohim, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es de las pocas veces que utiliza la palabra razón o racional. Está con en Romanos 12. Uno, sí, señor. Y aquí dice culto espiritual. Y tal será vuestro culto espiritual. Pero ¿de cuál vamos? ¿En qué estamos? Romanos 12, Romanos 1. 12, ¿cómo así? Más por NBE, la 12 unos. Romanos. 12 uno. Por ese cariño de Dios los exhorto, hermanos, a que ofrezcan su propia existencia como sacrificio vivo, consagrado, agradable a Dios, como su culto auténtico. Lee BJ2. Os exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcáis vuestros cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios. Tal será vuestro culto espiritual. Sí, tal cual que esto. Dime, Tal cual como esto. ¿cómo es? ¿Ese BJ también? No, está lo mismo aquí. Lo mismo que acabo de leer. La otra, nueva versión Jerusalén, ¿está ahí? Sí, casi lo mismo. Exhorto, no, os No, exhorto. no la BJ, sino la NB algo. NBJ. Esa, no, no, tiene esa. que salir. Esa. Os exhorto pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que os ofrezcáis a vosotros mismos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Tal será vuestro culto espiritual. Sí. Bueno, yo toca ver la interpretación del texto, no vamos a parar aquí. Es que yo sepa lo que estoy haciendo. ¿Cierto? Que cada parte de mi ser entienda lo que yo estoy haciendo. Que cada parte de mi ser, todo. Por ejemplo, si yo no como cerdo, saber por qué no como cerdo. Saber no solamente el nivel físico, los daños y perjuicios que me pueda traer, sino el daño espiritual, y no solamente eso, sino lo que agrada a Hashem por practicar ese mismo. Todo, ¿cierto? ¿Por qué no come cerdo? No, porque es que me cae pesado. No, pues, cualquiera no comería cerdo. No tiene sentido. ¿Sí? Dime. Que no, que el ahogado. Que la gallina se murió en una cadena que toca consumirla. ¿Sí? Entonces, no, yo no la consumo. ¿Por qué? Porque murió ahogado. Sí, pero ¿qué pasa si come ahogado? No, pues que yo no como ahogado. Sí, pero ¿por qué? Porque físicamente, ¿qué trae? Espiritualmente, ¿qué trae? ¿Y qué me da hacia arriba? ¿Y qué me lleva en conciencia hacia lo alto? Lo que uno en sí desarrolla son los niveles de conciencia. Uno aumenta, cuando aumenta su cerebro, ¿sí? Se expande su cerebro, eleva los grados de conciencia. Y cuando uno eleva el grado de conciencia, tiene mayor grado de razón, de racionalidad sobre los actos. Sí, entonces antes yo me daba en la mula porque jugaba X equipo contra X equipo. Hoy ya comprendo que eso es algo irracional. O sea, ya pude elevarme de ese grado. ¿Sí? Antes, por ejemplo, el exceso, por ejemplo, de ustedes, chicas hermosas que son de vanidad, tapa el verdadero sentido de la mujer. Lo que la Torah dice. Por eso dice Pablo, en otro tiempo se ataviaban nuestras matriarcas. Y ahí habla de unos atributos que son espirituales, no físicos. Pero arriba dice que no sin peinados ostentosos, porque eso tapa, eso oculta. Yo a veces hablo perdónenme que diga con personas sobre todo que están en los salones de belleza y viven, pues es su trabajo, pero bien esclavizadas de ese sentido. ¿Sí me van a entender? Porque es eso lo que viven. Y me parece, pues bien, viven en un mundo de vanidad excesivo. Entonces se meten a unas figuras rarísimas, a ocultar la edad. Y peor cuando no la oculta, entonces no viven su edad. Entonces tienen 45, pero viven como si fueran de 23, se dicen como si fueran de 12. Entonces hay
están partidas racionalmente. Entonces espiritualmente no pueden dar mucho, porque la espiritualidad tiene que fluir por un centro que es homogéneo de acción. Entonces, hace poco leí por ahí una señora que decía que si, y es para todo el mundo, si usted se quiere ver viejo, vístase como joven. ¿Sí? ¿Perdón? Y eso hace que la persona olvide su esencia y su trascendencia. La Torá no nos dice que andemos. ¿Se acuerda que hay un pasaje por ahí que siempre hemos visto que es muy polémico sobre los cabellos de los sacerdotes? Que creo que ustedes deben tener unos pies de página ahí, donde dice que el desgreñado o despeinado. Hay una versión que lo pone despeinado. Despeinado. Que el Creador nos manda a la gente no a que use peinados sencillos para que tampoco anden como de levantar. No, sí. Porque oculta, yo oculto. Lo que hace uno diario es ocultar, generalmente. ¿Sí? Entonces, estamos leyendo el último pasaje y miren lo que dice el 12.2. Dice, estamos leyendo sobre el culto racional, es decir, que yo entienda mis tres sentidos en los que estoy. Dice, 2, no os conforméis a este siglo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de ¿qué cosa? De la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, yo tengo que empezar a entender de otra forma. ¿Qué es lo que dice? No os conforméis a este siglo. ¿Qué es lo que hace uno? Normalmente, conformarse. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Y vuelve y habla de qué cosa. Voluntad. ¿Sí o no? Habla de la voluntad. ¿La voluntad de quién? Del Creador. Si yo no transformo el entendimiento, yo no capto la voluntad del Creador. Y yo lo entendí muchas cosas. Dios utiliza todos los medios con la muerte de mi papá. Lo que es la oración, lo que es su designio, lo que es su voluntad, lo que es el dolor, lo que es su plan perfecto, ¿cierto? La captación de su plan, que no es fácil, pero que si yo entiendo lo que él hace, me puede llevar a un nivel superior. Entonces, como le decía al niño, yo me quedo sumido en el dolor, como lo capta cierta gente, que son 35 años de luto, y si por el camino se muere alguito más, entonces la vida no le alcanza para cargar el luto. Es decir, se mueren, los entierran enlutados, y si es el caso sacan los huesos enlutados y le siguen poniendo otro luto. Eso me hace que es ilógico. No ha entendido la muerte, no la ha entendido. Mira que la puedes asimilar, pero no ha entendido otros puntos. No ha podido captar otros puntos. Claro. Entonces, por ejemplo, dicen, ha tocado estos días con mi mamá, que ha sido duro, y perdona que use el ejemplo, pero es el cotidiano que vivo, y es enseñarle de la forma más racional a mi mamá la muerte de mi papá, para que el dolor lo pueda, ¿cómo se llama eso? Entender. Yo tengo un dicho que digo, ¿usted sabe qué es gozo? La definición de gozo es entender el dolor. Sí, es totalmente doloroso, pero depende de mi espiritualidad comprender la voluntad del Creador, ser inteligente y ser sabio. Y eso no, inteligente no es saber que está 2 metros bajo tierra, ¿no? Eso lo entiende cualquiera. No, es entender lo que Akadosh Baruj Hu ha hecho, ¿sí? Y poder comprenderlo y entenderlo, que no es fácil. Te dice, no os conforméis a este siglo. Es normal que la gente se conforme con un versiculito que aprende. Si no fuera así, la gente hoy estaría aquí todos reunidos, aprendiendo un poquito más. Bueno, unos pueden por trabajo, otros no pueden por pereza, pero la idea sería esa, que aprendieran un poquito siempre más. Una pregunta, pero ¿cómo entender esa voluntad? O sea, digamos, ahí preguntarse, para lograr ese punto, es preguntarse ¿para qué Dios hizo eso en mí? Correcto. Entonces, claro. todo el tiempo estarse preguntando ¿para Todo, qué? para lograr todo, subir para subir, espiritualmente y claro. lograr entender su voluntad. Todo. Alguna vez puse un ejemplo, hasta saber cuando usted va aquí por la calle y se tropieza con una piedra, ¿sí o no? Y pasó un carro enchingado y mató a otra persona que no era usted.
No sé qué es enchingado, o sea, rápido. Que no, pues, para explicarle que escuché enchingado. Y eso nos lleva a entender a Kadosh Baruj Hu mucho más. Como eso está oculto, no es tan fácil. Porque la gente vive en qué nivel. Feliz año. En marzo todavía. ¿Sí o no? Feliz año. ¿Y eso qué es? Feliz Pascua. A mí eso me parece más irracional. Porque feliz año, bueno. Hay un calendario católico, pero felices Pascuas lo dicen 2 veces al año. Después de Semana Santa y después de 25 de diciembre, ¿no? Sí. Felices Pascuas. ¿Qué es Pascua? ¿Qué es Pascua? Sigamos. Entonces, miren lo que dice el pasaje. No os conforméis a este siglo, sino ¿qué cosa? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Lo que yo tengo que renovar, ¿qué cosa? Es el entendimiento. ¿Cuándo? A diario. ¿Para qué? Para que haya una transformación en mí. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, que es ¿qué? Agradable y perfecta. ¿Cuál sea la buena voluntad? La buena voluntad. Dime. Entonces, a Kadosh Baruj Hu pide que nos transformemos para que pueda yo comprobar la buena voluntad del Creador. De lo contrario, todo se queda en un mero stand del normal que maneja la gente. Y uno tiene que aprender, yo sigo, y más en esto en la vida espiritual, a ser diferente y ir un pasito adelante de los demás. Siempre, un paso adelante, siempre ir adelante, buscar algo más, buscar arriba, buscar lo que Akadosh Baruj Hu tiene escondido. Listo. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí como, con cordura, conforme a la medida de fe que Dios, ¿qué cosa? Repartió a cada uno. Conforme a la medida de fe que Dios le dio a cada persona. ¿Pero ese fe ahí como creer o como conocer? No, conocer. O sea, no, es que la emuná aquí pues la definen como yo creo, Sí, no. sé que suena raro. Emuná es más profundo, conforme al grado que nos dio para poderlo desarrollar. ¿Qué es la fe? Conocimiento, entendimiento, sabiduría, meditación. ¿Sí? Entonces, vamos a una parábola. Y todavía no hemos entrado a los niveles de la revelación. 7. Matillahu 7.1. Mateo 7.1. Dice. Ahora, ¿yo debo ser ferviente a la hora de exponer mi fe? Sí. Claro. Mateo 7.1. Mateo 7.1. Cuando yo expongo cualquier tipo de doctrina o cualquier tipo de profecía, la debo hacer fervientemente. Sí, obviamente exponiendo sabiendo lo que estoy exponiendo. Sí, ¿y usted por qué impone manos? No, porque es que yo transmito la unción así. ¿Saben de dónde salió? ¿Dónde existe eso? Eso no es ni bíblico. ¿Por qué hablan todos en lenguas? No, porque es que ese es el Pentecostés. ¿Qué es Pentecostés? No saben qué es Pentecostés. Pentecostés piensa que es un poquito de llamitas cayendo encima de la gente. Sí, sí. En una mesa, la que hizo, ¿cómo se llama el pintor? Da Vinci. Entonces todas las lenguas caen encima. Piensa que es Pentecostés eso. No saben, nunca se han tomado la molestia de decir qué es Pentecostés, qué es Shavuot. Si la cuenta, menos. Eso es más para allá, menos la gavilla, menos el Homer, muchísimo menos. Entonces, creyó que es Pentecostés, pero no sabe qué es. Entonces, Matillahu 7.1, no juzguéis para que no seáis juzgados.
Ah, discúlpeme, es que esto mismo está en Lucas, perdón. Lucas, eso está en Lucas, lo encontré más detallitos ahí. Lucas 6:37. Vale, dice: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con la que medís, os volverán a medir. Y aquí empieza el 39. Y les decía una parábola. Ojo bien lo que dice. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro. ¿Qué tiene que ver un ciego con otro ciego y después cambia a decir el discípulo no es superior a su maestro? Sigamos. Mas todo el que fuere perfeccionado será ¿qué? Como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Dice, ¿qué cosa? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces, ¿qué cosa? Verás bien para sacar la paja que está en el ojo de ¿quién? De tu hermano. Pero empieza la parábola. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? No, dice, ¿acaso no caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro. Mas todo el que fuere perfeccionado será ¿qué? Como su maestro, no superior a su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que de tu propio ojo y entonces verás bien. Miren que el problema no está hablando de pecar o no pecar. ¿Cuál es el centro de todo esto? De esa parábola. A mí siempre me la clavaron con que era con el pecado. Entonces tú pecas, ¿cómo hay otro pecado? No. ¿Qué creen que es el centro de la parábola que acabamos de leer? Vuelvo y la leo. Él decía, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? No caerán, se me perdió, ambos en el hoyo. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. ¿Qué creen que puede ser? Tiene que ver con la sanidad. Entonces vayamos descartando, como dice el judaísmo, partamos del no. Y es, ¿se refiere a la sanidad? No. ¿Se refiere al billete? Tampoco. ¿Se refiere a la fama? Tampoco. ¿Se refiere a un aspecto doctrinal? ¿Qué opina? Mira que sistemáticamente mete en la mitad algo, habla de ciegos, ¿sí o no? Ciegos, un ciego guiando a otro ciego, y mete aquí abajo diciendo, el alumno no es superior a su maestro. Y abajo dice, a no ser que el alumno sea perfeccionado, será como, no superior, sino como su maestro. ¿Sí o no? Y ahí dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? La verdad está haciendo unos cambios. Está diciendo, lo que tiene tu hermano es una paja, ¿cierto? Comparado con la viga que tú tienes.
Pero lo más seguro es que si yo me quito la viga que yo tengo aquí, ¿sí o no? Ya no voy a ver la paja al otro lado como una paja, ¿no? Es una paja porque yo tengo una viga. Correcto. Pero si yo me quito la viga, pues ya pasaría también a ser una viga. Sí. Ahora, ¿el centro de la parábola está hablando de billete? No. ¿De fama? Tampoco. ¿De ser famoso? Tampoco. ¿De venga y siembre? Tampoco. ¿Haga pacto con Dios? Tampoco. ¿De qué está hablando el centro? De que una persona no puede guiar a otra sin... Primero que todo. Mismo pecado, misma transgresión. No, está, O en nada el- está hablando o de en el pecado. mismo No, nivel- no o está en el utilizando la mismo palabra nivel. pecado por ningún lado. O en el mismo nivel de conocimiento. ¿Cómo empieza el 37? No juzguéis y no seréis juzgados. ¿Lo timbraron, no? No, que yo sepa no. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no serás condenados, perdonad y serás perdonados. Dad y se te dará a medida buena, apretada y remecida, rebosando hará vuestro regazo, porque en la misma medida que medís, o será, o también os medirán. Ahora sí vamos, ahora vamos a Mateo 7, que es donde está también la otra parte. Mateo 7. Dime. Dice, no juzguéis, 7.1, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hace la incidencia nuevamente, entonces verás que bien. No, ahí no está hablando por ningún lado del pecado. Dice, entonces verás bien. ¿Cómo empieza el texto en Matillajo? Dice, no juzguéis, para que no seáis ¿qué? Juzgados. ¿Qué es juzgar? Como pesar los actos de alguien delante de una ley. Reprochar. Yo como juzgo a alguien por su... O sea, yo no puedo hacer esto. Yo no puedo entrar, digamos, a la casa del señor que cree en el queco. Estoy diciendo algo, ¿sí o no? O cree en San Gregorio. Yo no puedo entrar a la casa del hombre y sacar a patadas la estatua que tiene. Ese es un método de juicio. Si yo le digo que la idolatría es pecado, ¿sí o no? Es el único método y modelo que yo puedo usar para que él entre en conciencia y saque eso de su casa. Es más, puede adquirir un nivel en que él saca eso de su casa y no lo ha sacado de su corazón, que es peor aún. O sea, no hizo absolutamente mayor cosa. Pero podría ser también que cuando habla de la viga que está en mi ojo, pues si yo soy idólatra, pues no puedo ir a juzgar a otro, a decirle no lo sea porque yo lo soy. Y cuando yo tengo una completa concepción de lo que es idolatría, y si yo salí de la idolatría, Pues no voy a entrar a juzgar al otro de... sino que ¿sabe qué? Discúlpame que te interrumpa tan abruptamente, lo comprendo. Yo lo comprendo. Entonces no entro a juzgarlo. Yo miro cómo y por qué lado le puedo ayudar. O el método adecuado. Sí, me hace a mí sabio. Sí, me hace a mí una persona pues, entendida. Sí, que comprendo. Sí, a veces es bueno que la persona entre al mundo de la razón y la objetividad, que es muy difícil, es complicadito, como cuando tienen una fe ciega. No, es que a mí me enseñaron así en la iglesia y uno les muestra con datos, hermano, no, pero es que aquí el diezmo dice que es exclusivo para los levitas. No, pero es que a mí me enseñó que nosotros somos reyes y sacerdotes. Sí, pero reyes respecto a quién y sacerdotes respecto a quién. Y el texto en su contexto que dice. No, nosotros somos reyes y sacerdotes, a la terca. Entonces yo lo entiendo y yo lo comprendo porque yo también estuve ahí. Y hasta que acabó el Baruj no,
no haga una cosita de esas, pues es muy paila, ¿me entiende? Entonces hay que nosotros quedarnos callados. No, lo que yo les decía hace 15 minuticos, yo tengo que entender lo que yo estoy predicando, saberlo con clarito, saberlo especificar. Yo no puedo hablar de Melquisedec porque yo les hablé aquí de Melquisedec, no, usted tiene que digerirlo, pasarlo a otro nivel. Es decir, lo que yo quiero es que usted no entienda las cosas motrizmente, sino que usted las interprete, las pase, las digiera y todo lo otro, porque eso va a ayudarme a entender el mundo y los que están alrededor. No quiere decir que yo me sienta con él a regalar a San Gregorio, no, pues ese sería no sabe. Ahí sí es que no he entendido nada. De por sí la mejor forma de explicarle a alguien es dejándole dudas, ¿no? Sí, es un método. Y eso también lo usaba cada rato, ¿no? Él utiliza el método de la pregunta. ¿Acaso no sabéis? Eso es una forma de irme elevando la conciencia. ¿Sí? ¿No oíste que fue dicho? Eso es una forma de elevar la conciencia. Es decir, eche para atrás y piense. Mira los árboles. Mira las aves de los cielos. Es abrir la conciencia. Entonces, aquí dice, no juzguéis. No quiere decir, la gente me dice, es que eso es bueno o malo. Alguien me dijo, ¿es bueno o malo? Le dije, no, eso es del diablo. Me dije, ¿quieres bueno o malo? Pues él soltó la risa. Me dijo, ¿la brujería es de Dios o no es de Dios? Digo, no. Digo, la magia blanca es de Dios. Ya, no me acuerdo qué me dijo. Digo, los juegos de azar también son de Dios. Bien, ni son de Dios, ni son de Dios, son del diablo. ¿Sabe que de pronto cometió un error porque ni siquiera quién es el diablo? Imagínense. Sí, pues más fuerte todavía. Entonces, si yo comprendo y entiendo, pues yo no voy a entrar en una práctica de esas, sí puedo ayudar a otros racionalmente y con buenos, ¿cómo se llama?, argumentos, renovando el entendimiento de la mente para que sea transformado, para que él pueda salir de eso. ¿Sí? ¿Me saben entender? Entonces, acá Baruj, ¿qué quiere entonces? Ahora sí vamos con la famosa inteligencia espiritual. ¿Por qué toda esta carreta para encontrar la inteligencia espiritual? Porque si usted mira el Eterno, Yeshua está diciendo, saca primero la viga que está aquí, en tu ojo. O sea, ¿a quién le corresponde esa responsabilidad? A mí, no a Dios. Es que si Dios quiere, no, me da la orden, saca de ti esa viga y entonces puedes ver que bien lo que tiene la otra persona. De pronto no es ni una paja. Pues eso es aumentar nuestro nivel espiritual, ¿no? Cuando yo logro no juzgar sino comprender y ayudará, pues ya de por sí habla de mí que tengo un nivel espiritual superior. Sí. Porque juzgo conforme a la Torah y no contra mis prejuicios. Correcto, porque ese es otro nivel que se maneja, el prejuicio. ¿Sí? Y eso era lo que Yeshua tiraba al piso. Porque Yeshua se sentaba en mesa de ¿qué? De pecadores, ¿cierto? Y de publicanos. Dices los unos, ¿no? ¿Cierto? Entonces les decía, vosotros me criticáis a mí porque como y bebo. Pero le cortaron la cabeza a uno que no comía ni bebía. Entonces, les dijo otra. ¿Este es el bautismo es de los cielos o es de Juan el Bautista? Eso es terrible. Eso es para sentarse uno y quedarse toda la vida pensando. O sea, yo salgo y me voy, yo me voy. La verdad, algo respetuosamente, salgo y me voy. No sabría porque me metí en una crucijada terrible. ¿Sí? ¿Cómo yo comprendo con un judío ortodoxo que va a una sinagoga se sienta, por ejemplo, con un publicano? O que una mujer pecadora viene y le unge los pies. Si tú supieras, ¿sí o no?, quién es la que te lava los pies, ¿qué pasaría? El judío estaba esperando que saltara y saliera a correr. Digo, y no, esta mujer me acaba de tocar. ¿Sí me entienden? La revelación de la Torah, entonces él tiene un nivel superior de revelación. Yeshua HaMashiach, el más alto, dado a la mano. No hay, es que él es la Torah viviente. Entonces no hay otro nivel que superior a ese. Como él tiene esas manifestaciones, entonces la gente, ¿qué cosa? Lo critica. Ahora dice el mandamiento que ¿por qué? Por vuestra tradición. ¿De qué estaban llenos ellos? De tradición. ¿Y la tradición qué hace? ¿Qué hace la tradición? Tapa. Que no piensa, que no tapa.
Y dice peor, abolís el mandamiento por vuestra tradición. Entonces, la inteligencia espiritual no hace... Dime. No le permite encontrar la esencia. Correcto. Y que fue una de las primeras cosas que tocamos aquí del grupo, es que yo amo el judaísmo ortodoxo, pero que hay unas cosas tradicionales que bloquean totalmente la esencia de la Torah, la luz y su brillo. ¿Sí o no? Entonces la gente que al principio me dijeron que era antitradicionalista, que cómo iba a hacer eso, que los judíos y que ellos nos enseñaron, sí, pues ya no vamos a terminar aquí con un hilo rojo, ni a palo, ni con Amadito y Miriam, ni cosas por el estilo, ¿no? Nos volvemos locos. Entonces, Yeshua, que es el mayor grado de inteligencia espiritual, pone este ejemplo, por ejemplo. ¿Sí? Y ahí vamos a entonces a desarrollar la inteligencia espiritual. ¿Y dónde nace? En los niveles de la interpretación de la Torah. ¿Sí? Y la interpretación de la Torah es lo que me da a mí el grado de inteligencia espiritual. El nivel. Por eso somos a veces no reiterativos, yo qué sé, en la cuestión de las famosas doctrinas básicas. ¿Sí? Las 6 doctrinas básicas. Dice, vayamos hacia qué? Hacia la perfección. Vayamos. Miren que no es si Dios quiere. Abajo sí dice si Dios quiere. Y dice, vayamos hacia la perfección. No echando otra vez, ¿qué? El fundamento. Otra vez las doctrinas. Entonces hay cosas que la gente no va a captar si no pasa por ese filtro llamado, ¿qué? Doctrinas. Y de cada 100 creyentes, usted y yo lo sabemos que 99, 95, 90 y hasta llegando al 90 no manejan esas 6 doctrinas. O las manejan torcidas. Ni saben que existen. ¿Sí? Y al no saber que no existen, pues las otras cosas se complican un poco más, porque es tratar de enseñar álgebra sin aprender a saber cuáles son los números. Y si todo tiene su sentido. ¿Sí me van a entender? Entonces hay un primer nivel. Y es el primer nivel que es un meramente literal. Vamos a leer entonces así los puntos, ¿cierto? En cuál voy yo. Entonces el primer nivel lo vamos a llamar literal. Entonces, por ejemplo, generalmente en las congregaciones o iglesias o denominaciones leen un texto que nada tiene que ver con ¿quién? Con la explicación. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que yo les puse aquí, el ejemplo de ¿por quién vamos a votar? ¿Sí o no? Hoy vi una iglesia, es que me interrumpí así ahorita. Interrúmpame. En una iglesia cristiana es que la misma iglesia que votemos por Petro, decía, porque hay un versículo que dice tú eres Petro y sobre ti construiré mi iglesia. Es que le verán. Se llama la iglesia, no sé el nombre de la iglesia, algo así como la juventud de hoy, algo así se llama. Pero sí hay un versículo que dice eso, porque tu nombre es Petro. No, y créanme que lo hay, o sea, hay cosas como esas, hay cosas que no son ni siquiera absurdas, son idas de contexto. Entonces, uno mira las explicaciones que ponen al frente y uno dice, ¿qué es lo que, o sea, el tipo de lo que está hablando no tiene nada que ver ni con el tema ni con lo que está hablando? O sea, lo que el tipo está diciendo está menos que el nivel más bajo racional. ¿Sí? Por eso yo digo, no hay que dejarse meter los dedos en la boca. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a leer el primer texto de la Biblia. ¿Vale? El primer texto de la Biblia. El primero, Berechit 1:1. Vamos a leer y vamos a aprender. A ver si desarrollamos algo más. Berechit 1:1. ¿Qué dice? Norma. Desde que está poniendo Creó el Dios los cielos y la tierra. ¿Sí o no? Desde el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es todo lo que dice. ¿Cierto? Yo con esa forma que yo leí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, yo puedo hacer de eso un nivel. Un nivel de explicación. Entonces, ¿cuál es la explicación normal? Dios es creador de todas las cosas. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Es el nivel que literal, ¿sí? Sí, nivel Estamos viendo el nivel literal. literal.
Muy parecido al cristiano. Bueno, ese es el nivel, ¿sí o no? Como decir, por ejemplo, textos que usa Shaul que son totalmente desvirtuados. La mujer se salvará engendrando hijos. ¿Sí o no? Si yo lo uso literalmente, ¿qué le digo? Bueno, pues hace la cara que tú hiciste. ¿Con cuántas veces me tengo que salvar? Ese es un nivel. Lo estamos mirando en el primer nivel, ¿cierto? Aquí. Pero si yo miro otro, por ejemplo. En el principio el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Si yo lo leo así, ¿qué le puedo decir? Jesús es Dios. Listo. O eso es como, por ejemplo, que yo le decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí. O sea, si en un contexto, pues yo puedo decir... No, pues si ustedes ponen eso a un boxeador antes de que salga para darle la mula a otro, ¿sí o no? Pues como motivación el tipo le reza hasta 60 Padres Nuestros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces le dice, no entrene. Esté relajado, ¿sí me entiende? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No se vaya a hacer una dieta, no se abstenga de cosas, no, tranquilo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en todo lo podríamos hacer así, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, no estudio, entonces, como decía, no, que Dios me ayude. Que Dios me ayude. Y esa ayuda, ¿cómo es? O hay uno más interesante. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera, ¿qué cosa? Tu alma. Si uno lo mira así, en las iglesias cada domingo, ¿qué dicen? Que eso es billete en forma. ¿Sí o no? Eso es plata contante y sonante. Primer texto de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es creador. Perfecto, ese es un nivel. Vayamos a un nivel superior. ¿Cuál? ¿Cuál sería el nivel a seguir? Dime. ¿Cómo así? ¿De ese pasaje? Sí. Pues no sería buscar el origen de cuál es el principio. O sea, ¿qué sería el principio? ¿Y cuál fue el principio? ¿Y por qué el principio? Todo el principio. Sí. Y entonces, ¿Sabe qué es en el principio? y no por el principio. Uh-huh. Y no dice al principio, sino en principio. ¿Sí o no? Ese sería otro nivel en el que tú te basarías, por ejemplo, ¿qué es el principio? Pero un día llegaste y tú ya aprendiste qué es el principio. ¿Sí o no? Y dijo, oiga, después de mucho tiempo, ¿para ti qué sería, por ejemplo, el principio? Para ti. ¿En ese momento o en ese entonces? No, para este momento. En este momento, pues Sí. en el principio Jesús. Pues en este momento. Sí. Entiendo. Sí, en el principio. ¿Basado en qué? Podría decir que es el principio. No, que aquí mismo lo dice. No, Pues no sé, más adelante explican cuál es el principio. Él que es el principio de todas las cosas. Es un texto que te podría servir. En Él fueron creadas todas las cosas. Ese sería otro texto. Entonces podrías comprender ya más interesantemente que es en el principio creó Dios todas las cosas. ¿Sí o no? Ahora, más profundo. Digamos que ese es otro nivel. Ya encontraste otra cosita que te da, ¿sí o no? Entonces, vamos a otro punto. Digamos que ese es el segundo nivel. El judaísmo siempre habla de 4 niveles. Yo digo que hay más de 4 niveles. Y vamos a ver qué da. O sea, el primero es literal. Sí, el literal. Y este que- Cristiano. Que se llama eso los 4 que llaman, el primero se llama Pardes, Parús, Remis. Remes, Dras y Sod. Son los 4 niveles que utiliza el judaísmo. Pero hay algo que está más arriba del Sod. ¿Quién está más arriba del Sod? Yeshua. Yeshua. Y para llegar a Yeshua, tengo que pasar por más de 4 niveles. ¿Cómo así para llegar? Pues por eso tienen 4, porque no han llegado a Dios. ¿Cómo? Por eso tienen 4. Ah, sí, pero por O eso, sea, bueno, él es la máxima expresión de ese
conocimiento. Cuando yo encuentro en el texto a Yeshua marcado, ese ha sido uno de los mayores logros que yo puedo encontrar. Superiores de cuarto nivel. Sí, y no solamente lo puedo encontrar, sino en una parte que es como en el tercer nivel, que es la cuestión de la exégesis gramatical. Pues yo pensé que el último nivel era la sabiduría. Sí, no algo más profundo. Podríamos encontrar cuáles cosas. En el principio creó Dios todas las cosas. ¿Dice así el texto? ¿Sí o no? Ahora, me tocaría ver por ejemplo, el primer nivel, el normal. ¿Sí o no? Dios es creador de todas las cosas y ahí me quedé. ¿Y a mí qué me importa qué es el principio? No, busque qué es el principio. Ese Dice. sería el segundo nivel. Vale, sí, encontré que es el principio, que es el segundo nivel. Colóquenle el nombre que quiera, el nombre. Listo. El segundo tiene que ver con yo pararme en una partícula. Como ven, por ejemplo, a mí me gusta resaltar en los textos partículas que le dan vida al texto, o la esencia del texto. Para este caso que estamos viendo la famosa inteligencia, si yo estuviera viendo, quisiera ver otra cosa, por ejemplo la voluntad, pues resaltaría, por ejemplo, voluntad. ¿Sí me saben? Entonces, en el principio creó Dios todas las cosas. Entonces, si yo lo busco más profundamente, listo. El principio es Jesús, Yeshua, ¿cierto, Sofía? Yeshua es el principio. Pero dice que en el principio. No dice que Él es el principio. Dice que Él es el principio de todas las cosas, pero dice que en el principio. ¿Sí o no? O sea, que dentro de Yeshua fueron creadas las cosas. Porque dice que en el principio fueron todas las cosas. Fueron creadas todas las cosas. ¿Cómo hizo Akadosh Baruj Hu para crear? Ese es otro nivel, ¿cierto? ¿Cómo hizo el Eterno para crear? ¿Cómo? ¿Basado en qué? Entonces yo tengo que acudir a muchísimas cosas. ¿O no? Porque entonces vamos a empezar a ver que el Eterno creó un campo donde crear. Porque Él lo llenaba todo en todo. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Una contracción. ¿A esa contracción la dejó llena de energía? Sí. Porque la energía está, ¿qué? Sometida al limitante. Es decir, que esto adentro tiene energía. ¿Y por qué tiene energía? Porque lo de adentro tiene movimiento. Lo de adentro tiene protones, electrones, ¿sí o no? Que se mueven, están en movimiento, que están en movimiento, ¿sí o no? La suma de esos movimientos me da ¿qué? La estática. Entonces eso está quieto. Si hay una energía ajena a eso, pues hay una cosa, movimiento. ¿Ustedes creen que en las iglesias explican eso? ¿Sí o no? En la iglesia, ¿qué le dicen? Párese, levante las manos. Sirve, dime. Sí, eso es su amigo, sí. ¿Sirve algo eso? ¿No? O sea, sí sirve para un nivel, claro, para el primer nivel cristiano, para ir y sacar a la familia, después del culto ir a comer helado, pues sirve. Pero eso como parte interna de mi Nechamot no sirve para absolutamente nada. O sea, como medio de información, yo prefiero escuchar un culto musulmán. Yo no sé si será más profundo o menos profundo. Pero nada más eso, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, y como ven, yo estoy utilizando una técnica. ¿Cuál es? La repetición. Y es repita y repita y repita y vuelve y repite y vuelve y repite. Y a veces uno a la meditación. Claro. La repetición a la meditación. Sí, es que no, yo en la meditación repito un texto. Yo repito, medito. Yo repito, medito. Y en medito, repito. Y ahí entonces yo puedo encontrar ya cositas. ¿Cierto? Que cómo es que Akadosh Baruj Hu se movió, dejó un espacio. Y ese espacio fue rodeado por algo que se llama ¿quién? Yeshua.
Y que ese era el limitante de quién, del creador, y que por medio de él limitó el cosmos, y que en él estaba la creación y la pasó a este lado, por medio de qué, de su dabar, de su palabra. O sea, la acción la metió en el cosmos. ¿Sí? Entonces, si uno empieza a manejar esos niveles, yo creo que empieza a manejar una vaina que se llama conciencia. Bueno, entonces espero que nos vamos. Entonces, el primer punto, llámelo como usted quiera, que es el literal. ¿Sí? En el principio, creó Dios y la tierra. El segundo, la gente no me ayudaron con el. ¿Su merced me ayuda? Con los 4 niveles de. Pues, Lo repetimos. Su merced El que es Pardes, el Resh, el... Perús, Res, Ya me hizo- Pesar. Se llama todo Pardes. Sí. El primero es Peshat. Dice como pasar por encima de una cuchilla, o literalmente. Vale, entonces ve ayudándome con lo que voy diciendo. Aquí está en inglés. Bueno, No. haré mi mejor esfuerzo. Dice Peshat. ¿Sí o no? Sí, Esa es la primera. O sea, todo se llama Pardesh. vale. Sí, pero está compuesto por esto. Primero, Sí. Peshat, Sí. que significa pasar una cuchilla por encima, Mm. o literal. Literal. Segundo nivel. Segundo, Remes. Sí, ¿qué dice? Dice entrar en las alegorías o en lo simbólico. Dice, Dice esto es ir un poco más allá de lo literal. ya literal. Un poco más allá. Un poco más. Entonces yo voy y cojo por un punto, el que usted O sea quiera. que la repetición podría estar en ese nivel. O tal vez entender los cielos, porque los cielos y la tierra. Sí. También te puedes- Bueno, tú podrías. Claro que tú- se trae una di- alegoría. no, pero es que mira, ahí donde voy yo. Como Akadosh Baruj Hu tiene para cada uno de nosotros que estamos aquí sentados, ¿cierto? El nivel. Él te va a llevar por un punto, que tú cojas por ese punto. Entonces, ¿tú por dónde empezarías, por ejemplo, Jenny? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Listo, ya lo leímos literalmente, fue a comer helado a la iglesia cristiana, sacó a los niños y dijo, amén, perfecto. Pues la segunda lo miré por los cielos. Los cielos, listo. Su Es merced, ¿por dónde crear. lo cogería? La posición en. Por la preposición en, listo. Te meterías, ¿por qué en? Listo. Tú, Juan Pablo. Tú, Jessica. Crear. En crear. Tú, Camilita. Los cielos. Los cielos. Tú, Monse. Principio. En el principio, que es principio. Principio nomás. Solo la palabra principio. Y meditaría sobre eso. Principio. ¿Ya lo has hecho? Imagino que no te medio loco, ¿sí o no? Bastante. Nomás mandó la librería. Beresi. Porque entonces ya vamos para el sexto, séptimo nivel. ¿Por qué con una beta? ¿Sí o no? ¿Y por qué el número de letras? ¿Y cuánto suma eso? ¿Qué pasa si yo volteo las letras? Porque no Rosh, sino Shi. Sí, vale. ¿Sí ve lo hermoso que es? ¿Se parece eso a un culto cristiano? ¿A una iglesia católica? No. Entonces nosotros tenemos lo más hermoso, que es la llave a eso. Que es, ya tuvimos el toque de Dios para abrir esa compuerta. Yo lo creo firmemente. Entonces, el segundo nivel podría ser que tú cogiste por cielos, principio, ¿cómo me dijeron? Crear o partícula en. Tú empiezas por ahí, listo. Entonces dices, no, sí, o sea que eso y tal, y el puente y la vaina. Listo, perfecto. Para yo ir moldeando eso, o sea, para irme acercando a otro espacio, yo tengo que mirar, por ejemplo, en el caso de ¿a qué otro paso seguirías? Listo, ya encontré me dio un sentido. En el principio, porque dice en el principio creo, y no dice, por ejemplo, Dios, no lo cambió, Dios en el principio, sino en el principio creó Dios todas las cosas. En el principio. Podría también decir, primero Dios creó. Sí, Creo Elohim. Elohim creo. Elohim creó, que sea al principio, ¿sí o no? Elohim creó, pero no, en el principio creó. Entonces, en el solo en el caso de Wendy, imagino que eso va a llevar tiempos. Medite sobre la partícula en. ¿Cómo así que en? Eso le va a dar, por ejemplo, una entrada muy chévere a un punto. ¿Cuál? La de la contracción del creador. Porque si él hizo en un en, ¿qué es ese en? ¿Sí o no? ¿Qué es ese en?
¿Qué es ese en? El principio. Entonces me pasaría al segundo plano. Que ese en está metido, ¿qué cosa? En un qué? Principio. ¿Cierto? Estamos en un celular. ¿Tuyo? Ah, ya. ¿O tú has meditado sobre la partícula? Te pregunto personalmente. Bueno, ¿eso a qué te llevó? Cuéntanos tu testimonio. Eso yo primero a ubicar como esa partícula, o sea, a darle un espacio. Luego de ubicar como ese espacio, lograr entender cómo así que algo, un ser tan grande y tan supremo, primero para llegar a eso, a que primero que Dios no es mucho más que materia, porque uno puede decir, pero bueno, Él lo puede todo, pero quitarse esa idea muy terrenal como que Él siente o que tiene una composición física, bueno, todo eso, o sea, sacarse eso uno de la cabeza eso. Por ahí cogiste, en el N. Tú llegaste a esa, miren a dónde va ya, ¿cierto? Ese es otro nivel. Es decir, llegar al punto en que Dios no es una persona humana. Ese ente llegó al que... Porque la verdad yo lo tenía como muy humanizado, por decirlo así, o sea, no, pues Dios se pone triste, o sea, alegra, o sea, uno tiene que sacarse y todo eso, o sea, la partícula en eso me llevó a todo eso. Luego a lo que le digo, a ubicar el espacio, y que ese espacio no puede ser igual a este espacio, por decirlo así, ¿sí? O sea, diferente, que tiene que tener una característica diferente a pasarlo a este ámbito físico. ¿Sabes cómo se llama todo lo que tú has hecho ahí? ¿O cómo llamar? ¿Qué creen que lo llamarían? Si un judío te estuviera escuchando, ¿qué estaría diciendo de ella? ¿Cómo se llama eso? No, algo más elevado. Porque ella está diciendo que encontré una interpretación de Dios, que Dios es largo, entendido. Es decir, dejé de somatizar a Dios. ¿Cómo? ¿Profecía? ¿Sabes cómo se llama eso? No. Cábala. Acá dice Cábala. esoterismo. Eso se llama, exacto, Cábala. Dice que por encima del nivel SOT, hay algunas personas que pueden entrar al nivel exotérico. Es al Sot de Sot. Eso se llama Sot de Sot. O sea, por encima de. Y ese Sot de Sot produce en mí un cambio y una manifestación de Dios. Y me lleva a una realidad. Es decir, a entender Dios tal como es. Y no tener una figura de Dios. Dios llora conmigo. Que eso es una parte humana. Bajarlo. Imagínate que yo baje a Dios a un nivel humano. Empezar por la partícula en te va a llevar a que Dios no es ningún humano. Que Dios es Dios. ¿Sí es lo violento? A mí me parece eso violento. Pues en el caso de Wendy, yo te pregunto a ti, por ejemplo, ¿qué me dijiste tú? ¿Cuál es la palabra? Principio. Bueno, cuéntanos tu testimonio. No, pero llevándolo más al hebreo. Hágale. O sea, saliendo de Por la donde parte usted de- empiece. Porque es que sí, o sea, tenemos Bereshit, Sí, listo. y sabe, yo quito el bet porque eso es una, bueno, Gwen dice que es partícula, pero y dejo solo la palabra Rosh, que es, sabemos que es una cabeza. También se le da como la inicio. Yo antes luchaba porque decía, no, yo en el hebreo veo es que dice es en principio y no dice en el principio, o sea, mirándolo en el hebreo yo quitaba el, pero después de jugar con ese Rosh, entonces veo que la terminación it me está dando la alegoría que es que sí cabe la probabilidad de que va un él, y ese él tiene que ver como con un tipo, con alguien inferior de que está por debajo de ese principio. Listo. ¿Y eso te lleva a qué punto? ¿Cuál fue el conector? Pues ahí es cuando uno, porque por eso digo, en el hebreo es algo como contradictorio, porque no digo, yo no encuentro la partícula él, porque ahí decimos en el principio, y yo si lo leo Bereshit, no estoy diciendo, puedo decir en principio nomás y quito el él, pero entonces llegar a ese punto de descubrir dónde está el él metido, entonces es encontrar a Yeshua hay una vez, que más adelante me lo va a mostrar, pero es que esencialmente en el punto de partida es donde está él, que es donde tenemos que encontrarlo, que esa parte llegar ahí y encontrarlo es complicado, por esa partícula, y más cuando uno se va al hebreo,
no va a encontrar esa partícula él. Listo, vale. Tienes que saber llegarla. Te entiendo, o sea, esa pequeña partícula llamada Berechit te dio para todo, incluyendo, me imagino que habrás jugado con la palabra bet. No, con todo. Yo incluso de tanto martillar eso, yo la escribí, se las explicó a los muchachos, le dije, venga, ¿qué fue lo que hizo en el principio? Entonces cogí cada letra y le dije, entonces vete es casa, entonces res es cabeza, entonces le dije, jugando con todas las letras, el Eterno hizo una casa para que habitara el hombre, habitara el animal, todo ese jueguito, a eso llegué, para poder despejarme el que él sí estaba ahí en res. Correcto. Entonces, para llegar a ese punto del ese mundo, porque tú llegas a un mundo diferente al de Wendy, esos son mundos. Es que el mundo no solamente es algo físico, es que no tenemos mundos esos, no. O sea, tú llegaste a ese nivel, llamémoslo, y le voy a decir una cosa, a esa esfera de energía. Y Dios de ahí para adelante empieza contigo y te mostrará mucho más cosas que a mí no me muestra, que a las chicas me mostrará otras cosas, que a mí me mostrará otras cosas, pero el Eterno dijo, te va a mostrar por aquí para que cojas por ahí. En el caso de Wendy te va a mostrar para que cojas por ahí. Escuchemos de Sergio el último. ¿Tú por dónde cogerías? Yo me voy por el crear. ¿Tú? Por Bará. Porque ese es un atributo que solamente lo puede hacer Dios. Y solamente está 2 veces, sí. Entonces, y solamente lo puede hacer Dios es porque definitivamente todo lo que está en esta realidad está sujeto a una fuerza, digamos así, superior, que es Dios. Entonces sería Dios, ¿sí? Pero también, digámoslo ahí, que para definir la palabra crear, yo también tendría que tener claro que es otras muy parecidas en el español. No, digamos, no es tanto el problema en el hebreo, porque en el hebreo cada palabra pues, es diferente. Por ejemplo, formar. Eso confunde a la gente. Formar en el español es casi lo mismo que crear. Entonces me dicen, no, Dios creó a Adán. Pero se te dice, ahí dice, Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Entonces esas palabritas, a tener bien que eso, discúlpame, te interrumpo, que eso tiene también con los niveles de entender la emanación, el crear, el hacer y el formar. Crear, hacer, sea, formar. Dime. Crear, hacer, sea y formar. Sí. Entonces, al tener eso bien claro, ya uno ubica, porque entonces uno dice, los animales están en un nivel diferente al ser humano, porque el ser humano es creado, es formado y es hecho, mientras que los animales son solamente formados, y formó Dios los animales de la tierra. Pero dice que Adán lo hizo. Y más adelante, más atrás en el 1.26 dice que los creó, varón y hembra los creó. ¿Sí? Entonces, al tener bien claras esas categorías que uno dice, una cosa es que Dios crea un animal, la otra es un ser humano. O sea, ya uno también tumbaría por ese lado, se podría tumbar la parte científica de que nosotros venimos de los animales, de la evolución. Diría, no, porque ellos están en otro nivel. Sí, ellos están en otro nivel. Ahora, para crear, ¿qué se necesita para crear? Entonces, digamos, yo miro qué explican los judíos, entonces dicen, no, que a partir de las letras. Pues sí, yo sé que eso es simbólico. Porque pues en lo real, pues yo no puedo, yo cojo el F y B y las no formé. Yo creo que para él crear, tuvo que juntar, pues no juntar, es que es complejo de explicar, para él crear hasta un alma de otra, todas son almas, yo sé, pero a cada uno le dio un nivel de energía diferente, creo que no utilizar la palabra energía. Sí, un nivel de energía diferente, y no es la misma la energía, por ejemplo, yo me pongo a pensar, el diamante del oro. Sí, yo sé que ambos son minerales, y si uno va y mira, de pronto ambos son carbono y sus diferentes cadenas, ¿sí? Pablo dijo, ¿no? Una es la gloria del sol y otra es la gloria de la luna. Cada cuerpo le dio su gloria, eso sí. es lo que leímos primero de Corintios. Pero es complejo, de todas maneras, el crear. Sí, aunque uno también lo podría coger por cualquier lado. Vale, eso se llama, lo que la gente llamó, y todos hicieron, ¿qué cosa? Los grandes hombres que se pusieron a meditar, ¿cierto? Y se llama Kabbalah. Y eso no estamos haciendo aquí brujería ni hechicería. Eso se llama Kabbalah. ¿Kabbalah qué es? ¿Qué significa la palabra Kabbalah? Mensaje recibido. Recibido. Ya no sé si lo que estamos enseñando Kabbalah. Yo no estoy ni lo más mínimo interesado. Yo creo que cada uno ya entró en un mundo diferente. Que yo los haya metido, no. Que ustedes mismos cogieron y meditaron y echaron por ahí. Y que Dios mismo los llevó a ese punto. Sí, digamos, su impulso hacia nosotros fue hay que meditar en el versículo. Usted no nos dijo, vamos a coger hoy la palabra tal. Dijo, repítanlo, y de pronto a Wendy le causó más curiosidad o más interés la palabra en. A Gonzalo, principio, o en principio, y a mí crear, y así. O sea, realmente vamos a llegar a las mismas conclusiones. Yo imagino que pues, a las conclusiones de él,
pues yo imagino que Gonzalo también había llegado, o llega uno a ese mismo punto. Por algún lado, O pero yendo llega. por el lado que uno Sí. va a llegar siempre a los mismos puntos porque es el conocimiento de parte de Dios. Y eso se llama llegar al punto, eso se llama Yehida. O sea, cuando yo salí del creador, yo tuve un punto de salida. Y ese punto es el punto de apego. Al creador. Sí, al creador. El más cercano a él. Porque, pues, perdóname con todo respeto, pero un chino generalmente, ¿cómo nace? ¿Cómo nace un niño? ¿De cabeza o de paticas? ¿Por qué? Porque es más fácil coger y sacar que así. Porque tiene muy poco oxígeno, o sea, como que en un momento que se queda sin oxígeno, lo primero que tiene que hacer es salir y respirar. O sea, creo que cuando sacan de los pies, le queda menos oxígeno, así, ¿no? No, hágale idea de sus teorías. Puede ser hasta acertada, científicamente está corroborada. Sí, está allí. Mm. Por eso lo sacan de primero la cabeza. Listo. Pero no lo sacan porque es que el niño también toma una posición. No es que el médico se la... Él va girando, los 9 meses Él va se girando. gira, claro. Como va como en el sentido del reloj. Y hay unos meses donde está así. Pero toca sacar. Pero tiene que quedar realmente de cabeza. Sí, las últimas semanas queda de cabeza, ¿no? Sí, listo. Porque además ergonómicamente sería la forma más dinámica de salir, ¿no? Imagínense acá una pata y después la otra. No, la cabeza es una sola y tiquiti. Ahora veámoslo espiritualmente. Veámoslo del creador. Todo lo que nosotros vemos aquí, y sobre todo la mujer, tiene que ver con mucho con la creación. Porque él primero tuvo que hacer un vientre para meter su creación. O sea, la mujer le prepara una, ¿cómo se llama eso? Matriz. ¿Sí? Matriz. Para poder meter en un esperma y un óvulo ya fecundados ahí. ¿O no? Todas las muchachas, supongo yo, tienen matriz independiente que van a quedar embarazadas o no. Es decir, ya les creó qué cosa, el espacio, para meter ahí una creación. ¿Me suena entender? Sí. Entonces acá Baruj hace eso. Este universo, todo es una matriz. Y tiene un diseño inteligente. Y su chispa divina que sale al mundo, ¿cierto? Que es Yeshua, sale unida con nosotros. Por eso nosotros, los que buscamos niveles de comprensión del eterno y altos, sufrimos. Por eso un chino llora. ¿Y sabe por qué? Porque entre más comprendemos la realidad, más entendemos el sufrimiento. Y peor aún, más entendemos nuestros errores. Más errores vemos. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Que mientras que más nos acercamos al creador, como que yo me miro más y digo, yo soy un cúmulo de errores. Que obviamente estamos en un proceso de perfeccionamiento. Los otros simplemente, ¿qué hacen? Creen. Ellos creen. Pues eso lo hace cualquiera. Sí, entonces, Job, ahí, por ejemplo, los cabalistas no dicen eso. El cabalista dice que el hombre es feliz cuando encuentra todos sus errores. Yo digo que no, que yo encuentro ese sufrimiento y encuentro lo de Job. El hombre nació para la aflicción. Y Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Lo que pasa es que como que entre uno más conoce pues el creador, como que uno menos interés tiene en cosas del mundo. O sea, no es menos interés, no, sino como que uno le pierde cierto interés a todo lo del mundo. Entonces uno empieza a ver todo como muy vacío, tal vez sería la palabra, o muy tonto, no sé. Pues, Cada situación como que uno dice, pero ¿por qué si no es así? sí, no, y eso se trata. Nosotros en el cristianismo nos enseñaron a dejar el mundo de una forma religiosa. Hermanos, esos pecados es del diablo. Sí, eso es satánico. Eso no está. Sí, yo sé que hay cosas que son satánicas y no faltaba, que son del diablo, obviamente, que están en un nivel bajísimo. Sí, pero a la medida que yo conozco más a Kadosh Baruj Hu, me parece que esta realidad que yo estoy viviendo no es realidad. Que este es el nivel más bajo que puede tener un ser y es el que estamos viviendo. Entonces, yo creo que es el nivel más bajo de todos los niveles
en las que nosotros estamos colocados. Pues para que una mujer, perdone que estoy utilizando también una mujer, se coloque plástico en las nalgas para verse bonita, a mí me parece un nivel casi, o sea, ¿qué puede ser más abajo del abajo? Me parece increíble. Para que una persona haga un grifo en oro, ¿qué tiene que ver un grifo en oro? ¿Qué llena? ¿O qué pone? ¿O qué quita? No sé qué le puede llenar a uno en su corazón. Poner un grifo en oro, ¿sí lo han visto? Sí. No. Todo eso porque la gente anda ¿qué? A un nivel vulgar y ordinario. Y si meditamos constantemente en la bendita Torah, como lo estamos haciendo hoy, que este no es un tema sencillo, espero que hayamos subido un poquito hoy, ¿cierto? La idea es que salgan, como alguien por ahí, cabezones, y vayan un poco más arriba y sigamos meditando para poder llegar mucho más arriba, que yo sé que acá cosas que ojo no vio, escuche bien, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó. ¿Por qué utiliza dos sentidos? Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, son las que Dios tiene preparadas. ¿Para quién? Para los que le aman. Para no los que le buscan, ¿no? No. Los que le aman. Los que le aman. ¿Y amar qué es? Cumplir un mandamiento. Y no hablamos hoy, lo dejamos para la próxima, para no llenarlos de más información. ¿Dónde se encuentra? Pues ya vimos que en la meditación, ya vimos un ejemplito hoy, pero lo vamos a hacer la próxima con un misbot. Como Job, o el salmista, por aquí lo tengo, cualquiera de esos manes, dice en tus mandamientos, Salmo 119, 104 países. Salmo 119. También lo que... ¿Cuántos niveles vimos hoy? Ah, dos, pero ya vamos llegando a otros niveles. También lo que decíamos la vez pasada, que el conocimiento añade tristeza. Ah, sí. O sea, como que entre uno más El exceso, conoce. claro. Eso dijo Echelón. ¿Cierto? El exceso de conocimiento añade tristeza. Salmo 119, 104. Salmo 119, 104. O sea, Pasuk 104. ¿no? Salmo 119. ¿Qué dice? ¿Qué dice Jessica? De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Gracias. Por tanto, Gracias, ahí nomás. De tu misbot, de tus mandamientos, he adquirido inteligencia. De tus mandamientos, he adquirido inteligencia. 119, ¿qué? 104. Ah, pero bien que me dijiste que en el primer texto, ¿por qué lado meditarías? ¿En la palabra qué? Cielos. ¿Alguna vez has meditado sobre eso? Sí, ¿Y a qué punto llegaste? pues primero cielos, porque era lo que más me causaba curiosidad. Porque digamos que yo, pues te meten el concepto de que es uno. Ah, ya. Y allí empecé a ver qué clase de cielos, porque que el Eterno pues no cabría ninguno de ellos. ¿Y qué es un cielo? Si es azul con blanco. Porque todos los cielos son como que son azul con blanco, ¿no? Y como que en los cielos cada uno es una creación, ¿no? Porque en cada uno tiene que haber creados. Dime. Un espacio. Y si hay un espacio es para seres creados. Y para algo se mueve ahí. Tanto energía, porque esa es la palabra, energía. Porque todo en este mundo, bueno, repito, todo está basado en la compilación de energía. Porque nosotros vamos a ir, ¿cierto? Nuestra llama va a partir. Y sin embargo nuestro cuerpo tiene energía. Pues un corazón lo paran a punta de electricidad. O sea, un matrimonio con una batería le mete, ¿no? El corazón tiene esa electricidad. ¿Sí? Y la velocidad de la sangre entre nosotros, eso significa que tiene energía. El sistema inmune, ¿no? También manda descorrientazos por todo el cuerpo. Entonces todo a cada Baruj Hu lo metió ahí.
Y él es tan simpático, el Eterno, que metió el funcionamiento de un átomo igual o casi símil al funcionamiento del universo. Imaginen ustedes, metió eso ahí, ¿no? Ahí, en lo más mínimo, en un átomo, protón y electrón, y así mismo diseñó el cosmos. A lo menos este nivel, el primero. El que vemos, los Marte, Júpiter, Saturno y todos ellos. Por bien colocado en el centro del Sol, ¿no? Pues bueno, hay muchas cosas. Pero entonces le encargo para que esta semana mediten en otro texto y buscamos otros 2 niveles. Otros 3, otros 4, otros 5, otros 6. Hasta encontrar una que se llama placer. Es decir, yo encuentro parte de lo que estoy aquí, porque estoy aquí en este mundo. ¿Y para qué? Porque si yo soy una parte de una energía que es el todo, yo tengo que cumplir una función específica. El electrón es electrón y el agua cumple una función, ¿sí o no? Y una mata de, yo qué sé, albergas cumple una función y le dan un espacio y en ese nace y en ese muere. ¿Les parece? ¿Sí entendimos? Sí. Ese tema nunca lo hemos tomado aquí. Me pareció interesante esta semana tocarlo para que, pues de pronto Sofía un poquitico. Vamos despacio, ¿vale? ¿No? Sin estresarse, tranquilo, ¿vale? Pero sí les recomiendo ver lo que dice Hebreos 6, que siempre digo, las doctrinas básicas. ¿Quién lo creía? Pero las doctrinas básicas, y tú metes las doctrinas básicas, vas a encontrar mucha lógica en los principios, para que empecemos por algún lado, ¿cierto? Que esto no es tampoco mamey, ¿sí? No es sencillo lo que estamos aprendiendo aquí, no es sencillo. Pero ¿quién dijo que creer en el creador era sencillo? La gente quiere hacérselo ver sencillo, no, porque ellos nunca han puesto lo que nosotros podemos hacer aquí. Pero mire que aún así en la Biblia, en Deuteronomio dice, ¿Dime? para que no digas que en Deuteronomio dice Sí. que aquí yo he puesto la Torah en tu corazón para que no digas quién me la traerá del cielo. Ni quién me bajará, O sea, ni quién pasará al otro lado. No es que sea tan difícil, sino, digo yo que es como empieza el libro de Josué, esfuérzate y sé valiente. O sea, no dice que sea difícil, tampoco es fácil, pero no es imposible. No, eso Hay que esforzarse. es lo que estamos haciendo, hacemos en un grupo como este hace 5 años y lo harán en muchos grupos, me imagino, día y noche. Nosotros tratando de buscar por dónde nos metemos, a ver qué más encontramos de la realidad del Creador, ¿sí? Y quitarnos ese Dios que nos enseñó nuestra cultura, desafortunadamente, y en el cual vivimos y que nos meten además. ¿Tú no has visto que nos meten a Dios de una forma? Nos meten a Dios por donde sea. A mí me parece hasta tonto estúpido los jugadores que se arrodillan a levantar los dedos para el techo. Les enseñaron un Dios futbolista, no sé cómo le enseñaron a ellos. Algo que uno dijo, que tonto, no debería hacer eso. Dios es más que eso. Como vemos, es impresionante, ¿sí o no? Es impresionante. Y es que no hemos llegado a otros niveles donde que el Creador nos sostenga y nos lleve más para allá. Oremos.